Continuamos con la segunda parte del video explicativo sobre lo que es la literatura gótica. A pesar de las ideas dominantes de orden y sobriedad, la afición por el exceso gótico pronto captaría el interés de los intelectuales británicos. Desde esta afición creció una escuela de literatura gótica, frecuentemente derivada de modelos alemanes. La sucesión de narrativas góticas que proliferaron entre 1765 y 1820 con un nuevo brote a través de la era victoriana, especialmente en la década de 1980, estableció una iconografía que todavía nos es familiar a través del cine. ¿Qué elementos, cierto, de lo que es la década de 1980 aún están presentes en la literatura gótica que nosotros vemos en el cine? Las húmedas criptas, paisajes escarpados, castillos prohibidos, habitados por heroínas perseguidas, villanos satánicos, hombres locos, mujeres fatales, vampiros, doppelgangers y hombres lobos. El terror gótico, tal y como lo conocemos hoy en día, es en gran medida una invención de este periodo. Los quisquillosos árbitros de la era de la razón no encontraron ninguna utilidad a los fantasmas. Recordemos que la era de la razón es cuando predominaba lo que era el raciocinio, el intelecto por sobre las emociones. No encontraron ninguna utilidad a los fantasmas y a las atrocidades sádicas que Shakespeare y sus contemporáneos habían explotado. Pero para finales de 1700, estos fantasmas reprimidos pero no muertos retornaron con fuerza en forma de novelas y poesía gótica. Dentro de lo que es la literatura gótica encontramos tres periodos que van a dividir y van a marcar un antes y un después dentro de lo que es la literatura como tal. El primer periodo es el nacimiento de un nuevo género. Este primer periodo, cierto, de lo que es la literatura gótica, surge para saciar las inquietudes de las almas más disconformes con el orden regente. Buscan, poder experimentar sensaciones prohibidas y escapar de la rutina diaria. ¿Se les hace conocido quizá esta característica de lo que es el romanticismo? ¿Qué plantea el romanticismo en relación a lo que acabamos de leer? En donde se señala que la literatura gótica surge para saciar las inquietudes de las almas más disconformes con el orden regente. Buscan poder experimentar sensaciones prohibidas y escapar de la rutina diaria. Se hace presente aquí, ¿cierto?, la característica del romanticismo, en donde el artista se sentía fuera de lugar, se sentía extraño en su época, sentía que la realidad, su día a día lo abrumaba y él necesitaba escapar de eso. Pronto una parte significativa de la sociedad asimila este nuevo género y lo utiliza como válvula de escape. La palabra gótico en sus orígenes se utiliza para designar la barbarie germánica, los godos, lo medieval, el desorden, el caos, generalmente con connotaciones negativas. Sin embargo, conforme avanza la segunda mitad del siglo XVIII, algo empieza a cambiar en la sociedad. Ciertamente surge lo que es el romanticismo. Surge el gusto por la arquitectura medieval, por lo luminoso, por las sombras. En la literatura se atisba una senda oculta entre la maleza, una senda alternativa, que es aparte del camino de la luz, de lo que es el intelecto, ¿cierto? La parte racional. La primera alma en recorrer dicha senda fue la de un inglés avispado que tuvo el honor de ser el fundador del género. En pleno siglo de las luces surge en Inglaterra la figura de Horace Walpole y su Castillo de Otranto, considerada por muchos como la primera novela gótica. El segundo periodo habla de la madurez de este género literario. El segundo periodo gótico alcanza su plena madurez en la década de los 90 en forma de grandes novelas. Estas obras colosales sirven para retratar perfectamente el género. A su vez, la influencia de las novelas góticas se hace notar en muchas partes del continente, con la aparición de novelas como Los castillos de Atli, Dunbayne, un romance siliciano, Romance de la selva, todas ellas escritas por la misma autora en la década del 90, Anne Radcliffe, y cierto artífice de una de las cumbres de la literatura gótica, Los misterios de Udolfo. La aparición de Radcliffe es clave para lo que es este periodo literario. ¿Por qué? Porque su novela gótica influye, ¿cierto?, en
Matthew Gregory Lewis. Él, cierto, manifiesta en una carta que le escribe a su madre: ¿qué te parece que haya escrito en solo 10 semanas una novela entre 300 y 400 páginas en octavo? Nunca he escrito nada a la mitad de bueno. Se llamará El monje y me gusta tanto que si los editores no la compran, yo mismo la publicaré. Sin duda El monje, publicada finalmente en marzo de 1796, daría un nuevo impulso a la novela gótica. Esta obra, El monje, cierto, formada por varias historias que se van entrecruzando entre sí, tiene como eje central las desdichas del monje Ambrosio, cuya debilidad por lo pecaminoso le hará caer en las redes del mismísimo diablo. La obra, que se sitúa en Madrid, no tiene solo historias ficticias creadas por su autor, sino que también cuenta con aportaciones del folclore, como el inolvidable capítulo en La monja ensangrentada. Con raíces mucho más negras que las de su colega Radcliffe, Lewis hace uso de lo macabro, lo sobrenatural, sin explicaciones racionales, recurre a ello de manera descarada y con suma naturalidad. Este autor, cierto, tiene cierta facilidad para invocar escenas grotescas y escabrosas en lo que es la literatura, y algo inaudito hasta el momento. Lewis, cierto, y con su literatura, con lo que es en sí El monje, nace lo que es el verdadero horror dentro de el área literaria. ¿Cómo diferencio a Lewis y a Radcliffe? Radcliffe, en su obra Los misterios de Udolfo, presenta algunos elementos ficticios, algunos elementos un tanto fantásticos, pero ella busca la explicación racional para ello. Estos fenómenos no es algo como lo que proyectó Lewis en sus obras literarias. Lewis, él recurre, cierto, integra ciertos elementos fantásticos, ciertos elementos grotescos, escabrosos, algo sobrenatural, sin la necesidad de buscar la parte racional, la explicación del por qué surgen y por qué están presentes. Elemento, cierto, que lo va a diferenciar de la obra de Radcliffe. Y el tercer periodo, evolución del género. Las clásicas novelas góticas dejan paso a un gótico influenciado por distintas corrientes emergentes. ¿Cuál es esta corriente que influye notablemente en lo que es este género gótico? El romanticismo. Las últimas cumbres, ¿cierto?, de lo que es el arte gótico se hicieron esperar, y a finales de la década del 90 vuelve a aparecer, ¿cierto?, con más ímpetu. ¿Y con qué obra se marca un nuevo inicio dentro de lo que es el arte gótico y la literatura gótica? Con Frankenstein o el moderno Prometeo. Esta obra de Mary Shelley, publicada en 1818 por su marido Percy Shelley y con el anonimato de su autora, fue acogida con aprecio por la masa popular y con cierto recelo por un sector culto. ¿Por qué la publica Percy y no Mary? Porque en la época en que ellos viven, el rol de la mujer en la sociedad no era como lo que vivimos y experimentamos hoy. Las mujeres durante este periodo no podían publicar, era mal visto y era una labor que estaba destinada solo a los hombres. Frankenstein trata sobre cómo un joven estudiante de medicina, Víctor Frankenstein, descubre el secreto de la vida. A partir de restos de cadáveres consigue dar forma a una criatura con apariencia humana, una criatura de proporciones monstruosas y de horrible expresión, pero que posee su propia alma. Víctor, horrorizado por el ser que acaba de crear, decide rechazarlo. La criatura, viéndose abandonado por su creador y maltratado por el resto de la sociedad, debido a su tosco aspecto, intentará obtener respuestas del porqué de su existencia. Cuando realizamos un análisis en profundidad de la obra de Frankenstein o el moderno Prometeo, publicada en 1818, ¿cierto? Esta obra en sí es una obra que contiene imágenes sobrecogedoras y angustiantes. En sus páginas encontramos lo que es la desesperación, la venganza y la perdición del alma humana. La obra de Shelley, además de ser una magnífica creación de las sombras, posee una madurez intelectual más que notable. En sus páginas se cuestiona al hombre como creador, se intenta atisbar los límites morales de la ciencia, plantea cuestiones que más tarde el género de la ciencia ficción rescatará,
como lo es la influencia de las ciencias dentro de la vida diaria del ser humano y cómo las ciencias, ¿cierto?, salen de los límites de la capacidad humana y se pone en tela de juicio la conducta humana. Frankenstein tiene distintos tipos de lectura. Cuando nosotros leemos en profundidad y hacemos el análisis, nosotros nos damos cuenta de esta especie de crítica a la conducta humana y al ser humano como tal. ¿Cuáles son las características de la literatura gótica? Las localizaciones. En primer lugar, ¿cierto? Tenemos la ambientación. Son bosques sombríos, mazmorras, granjas abandonadas, calles oscuras, casonas vacías, criptas. Las descripciones son abundantes para crear una atmósfera que acongoje al lector. De hecho, la localización en estas narraciones es protagonista del suspense. Además, tenemos la aparición de cadáveres, espectros, muertos vivientes y otros elementos sobrenaturales. Viaje en el tiempo o en el espacio. Algunos autores eligieron la Europa del Este como marco de sus obras. El mundo de los sueños y las pesadillas también tiene un lugar relevante para la alternancia entre realidad e irrealidad. El marco suele ser época pasada o inexistente que aleja al lector del presente. Los personajes, dominados por sus pasiones inteligentes y enigmáticos, siempre atractivos, a veces castigados por la culpa. Y aquí, cierto, inmediatamente, cuando nosotros pensamos en esta característica, personajes dominados por sus pasiones, inteligentes, enigmáticos, atractivos y castigados, cierto, por su culpa, pensamos inmediatamente en la obra El retrato de Dorian Gray. ¿Por qué? Porque él cumple, cierto, con cada una de estas características que acabamos de nombrar. En él se relata, cierto, las aventuras y las desdichas de este joven que decide retratarse en un cuadro un tanto fantástico, en donde todo lo que le ocurre a él es proyectado hacia el cuadro. Él ni siquiera envejece con el paso del tiempo. Y, sin embargo, al finalizar la narración, él es castigado por todas las culpas que carga. Si continuamos con las características, habitualmente aparece un noble malvado que simboliza el peligro y una doncella inocente perseguida por él. En contrapunto, el héroe valeroso, también de alto linaje, que intentará salvarla del terror. El amor también es un rasgo imprescindible. Los protagonistas suelen tener nombres extranjeros muy rimbombantes. Por ejemplo, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el nombre real, perdón? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el nombre real del conde Drácula? Vlad Tepes. Algo rimbombante, algo llamativo, que capte inmediatamente nuestra atención al leerlo o al escucharlo. Elementos escenográficos llamativos, luces y sombras, gones chirriantes, manuscritos ocultos, ruidos extraños, animales exóticos, son algunas de estas características propias de lo que es la literatura gótica. Ahora bien, ¿cómo diferencio lo que es la literatura gótica y la literatura de terror? Tienen muchos elementos similares, pero nosotros tenemos que saber en qué se diferencian para poder diferenciarlo, ¿cierto? Y categorizar los distintos textos que podamos encontrar. La literatura gótica es la corriente romanticista, la que predomina dentro de las características y la narración misma. El miedo no es lo principal, puede ser el misterio, ¿cierto? El elemento central dentro de la narración. Las descripciones son más bien grotescas y los escenarios medievales. Por otra parte, la literatura de terror, cualquier escenario literario, sirve, ¿cierto?, para ambientar las obras como tal. El terror está en la historia desde los personajes, no desde la ambientación, como lo es en la literatura gótica. Trabaja más sobre lo que es la narración, la descripción de los sucesos, y cualquier ambiente o circunstancia es válida para crear el ambiente propio de